Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les damos la bienvenida, le damos gracias a Dios en esta mañana que podemos juntarnos para estudiar su palabra. Un, ya estamos a pocos días de terminar este año, estamos muy cerca de terminar y es un momento donde creo que todos comenzamos a pensar sobre lo que ha pasado en este año, recordamos lo que estaba sucediendo el año pasado, los planes que estábamos elaborando para los propósitos que tenemos cada comienzo de año. Y el día de hoy queremos tratar este tema. Muy buenos días, Pastor Josué, muy buenos días, mi querido Hugo. El día de hoy queremos comenzar este tema hablando o tocando lo que la Biblia dice en el Salmo 90, en el verso 12. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a poner en las manos del Señor este momento. Vamos a darle gracias. Padre, te pedimos que por medio de tu palabra, Dios, en esta mañana sean alumbrados nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos capacite para que podamos oír tu voz a través de tu palabra y que nuestro corazón pueda buscar tu gloria y también podamos, Señor, experimentar esa esperanza que tú tienes para nosotros. Señor, te damos gracias, Dios, porque nos has permitido terminar este año y poder ver hacia adelante buscando tu rostro. Señor, ponemos delante de ti este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar leyendo este Salmo 90 ahí en tu casa con tu familia. Acompáñanos leyendo este pasaje. Dice así, Salmo 90, 12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. ¿Qué sucedió en este año? ¿Cómo comenzó este año? Todos en las empresas, pensemos así, las empresas elaboraron todo un proyecto de ventas, metas de ventas, las familias tuvieron, a lo mejor establecieron propósitos, los jóvenes de acabar su carrera, los matrimonios de poder a lo mejor tener algún crecimiento laboral, crecimiento económico. Cada uno tenía muchas metas. Como creyentes, generalmente dijimos, Dios, ayúdanos a entender claramente cuál es tu deseo para nosotros en esta vida o en este año como matrimonio, como familia. Y todo comenzaba así, con propósitos. Pero después de un mes y medio, que nos cae la pandemia. Y en ese momento, creo que muchos de los planes que se perdieron en el camino, muchos de los propósitos, se perdieron en el camino y estamos terminando y el propósito de este día, de este estudio es poder ver en qué condición estamos cerrando espiritualmente hablando principalmente nuestro año, nuestra vida, cómo estamos terminando nuestra relación con Dios, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra fe, qué sucedió a lo largo de este año. Y bueno, no sé, Hugo, en este momento si haya algún pasaje que quieras comentar. Sí, yo creo que platicábamos hace rato, ¿no? Si no es un año normal, o sea, no por lo regular cuando, digámosle años normales a los anteriores donde no había pandemia, llegaban estas fechas. Yo puedo recordar a lo mejor que muchas personas, incluidos a veces nosotros, ¿no? Hacíamos algunos propósitos para año nuevo, no sé, aprender un nuevo idioma, practicar algún deporte, ir al gimnasio, cosas así, ¿no? Y recuerdo haber una vez estando pensando y orando al Señor de, oye, Señor, ¿qué quieres de mí este año? Lejos de ver estas partes como del físico, ¿no? De, ay, cómo voy a hacer más ejercicio, voy a aprender algo nuevo, voy a perder peso, voy a hacer dieta, voy a ahorrar. Leía un salmo, el Salmo 119, ¿no? Y ahí podemos ver que todo se centra en la palabra. Dice ahí, obedeceré, me esforzaré, guardado, enséñame, recité en voz alta. Pero ver este año, yo creo que
lejos de estar pensando tal vez en este tipo de cosas, a lo mejor hacemos una retrospectiva, nos sentamos y pensamos en qué fue lo que pasó. Y muchos de nosotros podríamos pensar bueno, yo espero que el próximo año sea mejor, ¿no? Que se encuentre la vacuna, que pase esto, que pase el otro. A lo mejor y tú perdiste tu trabajo a causa de esto. A lo mejor estás en el otro lado, ¿no? Te fue muy bien. Tú viste la oportunidad para poder hacer algún negocio y Dios lo prosperó. Caso contrario, pues perdiste el trabajo, o a lo mejor tu situación sigue igual. No lo sé, creo que hemos igual visto que las cosas ya no son iguales. O sea, ya antes se nos hacía muy fácil tal vez sentarnos en una mesa en un restaurante con 10 personas y ahora tienes que separarlas todas, ahora tienes que buscar un lugar, ahora tienes que hacer las cosas de distinto modo. Entonces, creo que el contexto en cuanto al económico y situaciones, se me viene a la mente, por ejemplo, Filipenses 4, donde esta carta es una de las cartas que escribe Pablo y que se le denomina carta de las prisiones porque Pablo le escribe desde una prisión. Entonces, Filipenses 4, verso 10 dice: cuánto alabo al Señor que ustedes hayan vuelto de preocuparse por mí. Los filipenses habían llevado una ofrenda para él. Y dice: sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Te estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque, y subraya esta palabra porque es importantísima, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada, con todo lo necesario. Otra vez, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con poco o con mucho, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Esta parte es importantísima porque cuando Pablo está describiendo dos situaciones por las cuales nuestro Dios lo llevó y que nos lleva también a nosotros en algunas ocasiones. Puede ser abundancia, puede ser escasez, puede ser con el estómago lleno, puede ser con el estómago vacío. Pero Pablo dice: oye, en estas dos situaciones yo he aprendido. El Señor me ha enseñado a estar contento con lo que tengo. El Señor me ha enseñado a poder tener ese contentamiento en cualquiera que sea mi situación. E incluso nosotros podríamos decir que el Señor nos enseña a poder incluso destinar esos recursos, despojarnos con gozo de esos recursos en cualquiera que sea la situación, como podemos verla en la segunda carta a los Corintios capítulo 8 con los macedonios, ¿no? Entonces, creo que esta parte es importantísima porque todas las situaciones que suceden en nuestra vida, Dios tiene un propósito con ellas y con ellas nos enseña a estar contentos, a confiar en Él, porque si tú sigues leyendo, ahí Pablo dice: y yo sé que mi Dios va a suplir todas las necesidades. O sea, te está hablando de alguien que conoce a Dios, alguien que sabe que cualquiera que sea la situación, Él está seguro no por lo que pasa, no porque tiene una seguridad en un trabajo, no porque tiene una seguridad en que hay una vacuna, no porque tiene una seguridad en lo que pasa en las circunstancias, sino tiene una seguridad arraigada en el Dios que permite que esté sucediendo eso. O sea, por eso Pablo dice: mira, yo sé que mi Dios va a suplir. Yo estoy seguro porque yo lo conozco a Él. Entonces, esto es importante porque nosotros podemos voltear a ver nuestra vida y podemos ver tal vez estas dos situaciones, abundancia o escasez, o estás normal. Pero yo quisiera que tú te preguntes, o sea, ¿has aprendido algo? ¿El Señor te ha enseñado algo? ¿Te has dejado enseñar por el Señor en esas situaciones? Tú le dijiste: Señor, mira, esto que está sucediendo yo sé que no pasa de tus manos, si quieres enseñarme algo, yo estoy dispuesto. O simplemente dejaste que las situaciones nublaran tu sentido y nublaran esa confianza que nosotros debemos de poner en nuestro Dios. Porque eso creo que es una parte importante, porque al nosotros no estar dispuestos a que el Señor nos enseñe, estamos cerrando nuestro corazón
Y es una falta de confianza. O sea, literalmente nosotros estamos diciendo, ¿sabes qué? Mira, me estoy cegando por todas las circunstancias que están sucediendo y yo no estoy volteando a ver a mi Dios que suple. Yo no estoy volteando a ver a mi Dios que no me ha dejado. Yo no estoy volteando a ver a mi Dios que me sigue sustentando. ¿Por qué? Porque yo me enfoco más en mis circunstancias que en lugar de estar creyendo y estar dispuesto al aprendizaje que el Señor me quiere dar con esa situación que yo acabo de pasar. Sobre todo creo que eso es lo que nosotros necesitamos evaluar. Llega este fin de año y la pregunta sería, ¿qué he aprendido o qué me ha dejado todo esto, ¿no? El apóstol Pablo decía, yo he aprendido y sé. Eso no solamente podemos pensar que es una situación académica, una situación teológica, sino es una situación que él, en su perspectiva de lo que Dios quería de su vida, para su vida, que lo usó para su bien, hoy mirando hacia atrás, dice, hoy sé, conozco, entiendo. Y eso a mí me dice que tiene una perspectiva diferente, nueva, perfeccionada para enfrentar lo que viene, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas. Citaba Isaac al principio lo que dice, o por lo menos mencionó el Salmo 90, ¿no? Que nos dice una verdad muy importante, ¿no? Este salmo es un salmo conocido, pero no sé cuántos verdaderamente sepan quién lo escribió, porque generalmente asociamos los salmos con David. Este salmo en particular es un salmo de Moisés, ¿no? Y tú dices, ¿Moisés escribió un salmo? Sí. Bueno, por lo menos eso dice aquí, ¿no? Que es un salmo de Moisés. Y quiero leer esta parte que creo que es muy, muy interesante, ¿sí? Y quiero leer el Salmo 90, pero lo voy a leer en dos versiones. Primero lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y después lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, Salmo 90, verso 12. Enséñanos a contar nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Sí? Eso dice la Nueva Versión Internacional. Ahora, la NTV en esta parte, ¿sí? Lo dice de esta manera. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Una cosa que nosotros no podemos olvidar y no podemos perder de vista es el hecho de que Dios, para todo lo que sucede en nuestra vida, tiene un propósito. Su propósito definitivamente es perfeccionarnos, es guiarnos, es llevarnos a la estatura del varón perfecto. Dios pensó, cuando sacó a Israel de Egipto, llevarlo a la tierra prometida. Pero ese camino que trazó desde Egipto a la tierra prometida era un camino que se podía recorrer en semanas. En semanas podían llegar ahí. Sin embargo, Dios pensó, si los llevo por el camino corto, se van a encontrar con estos pueblos y va a haber guerra. Van a mirar la guerra y se van a espantar. Y luego después también encontramos la declaración de Deuteronomio, que Dios los metió al desierto para probar sus corazones, para ver lo que había en sus corazones. Desafortunadamente, en los corazones del pueblo hubo orgullo, hubo soberbia, hubo rebeldía, hubo resistencia a la obra de Dios. Encontramos nosotros que de los que salieron de una generación a los que llegaron a la tierra prometida, de esa misma generación, solamente sobrevivieron 2. ¿Qué significa eso? Dios definitivamente quería hacer algo con su pueblo para llevarlos de un punto a otro, de un lugar a otro, enseñándoles no solo cosas nuevas, sino enseñándoles a valorar, a pensar, a evaluar lo que ya habían vivido, lo que había sucedido en Egipto. Y en base a circunstancias que les permitió vivir en ese tiempo, aprender también qué es lo que había en su corazón que no estaba bien y que necesitaba cambiarse. Desafortunadamente, como dijimos, la mayoría de ellos no lograron avanzar en este camino y se quedaron postrados en el desierto.
Y cuando leemos estas palabras, y por eso cobra relevancia mucho, el hecho de que el que escriba esto es Moisés. Porque Moisés fue el encargado de guiar al pueblo durante todo este proceso. Y entonces Moisés dice: Dios, enséñanos a valorar el tiempo, a contar nuestros días, a pensar en ellos, y que todo lo que vivimos y todo lo que estamos nosotros enfrentando pueda traer a nuestro corazón sabiduría. Y eso es lo que Dios definitivamente a lo largo de todo este año creo que ha intentado traer a nuestro corazón: una enseñanza, otra enseñanza, dolor en algunos momentos, sufrimiento en otros, pero todo tiene una razón de ser y un propósito. Y esto tiene que ver con enseñarnos, hacernos mejores comparándonos con Jesucristo, no mejores personas, no más exitosos, no desde el punto de vista humano, sino definitivamente desde el punto de vista de Cristo. Y nosotros en ese aspecto no podemos olvidar esto. Y quiero añadir al Salmo 90 lo que dice el Salmo 39. Salmo 39, verso 4. Y dice así: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. ¿Qué hace el salmista? El salmista, su oración le dice a Dios: Dios, enséñame, recuérdame lo breve que es mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados, cuán fugaz es la vida. Y entonces se pone a reflexionar sobre su vida y le dice: dice, la vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Es un instante, cuando mucho, bueno, es un suspiro. ¿Y qué somos? Sombras que se mueven. Amontonamos riquezas, ¿quién las disfrutará? ¿Quién las gastará? Hace una reflexión enfocándose en este aspecto sobre el tiempo que dura la vida. Y quizá también por eso Moisés dice: Señor, enséñanos a contar nuestros días, ¿sí? Para que traigamos sabiduría, lo que sucede en nuestros días, pero además lo cortos que son nuestros días. Y creo que es un buen momento y un buen tiempo para contar nuestros días, para evaluar lo que hemos vivido, lo que hemos enfrentado, y entonces poder pensar, ¿sí?, en qué es lo que Dios quiere para nosotros. Sí, yo creo que a lo largo de todo este tiempo, como ahorita hemos comentado, muchas personas hemos visto que parten con el Señor, gente joven, gente mayor. Hemos pasado por momentos de tristeza, hemos pasado por momentos a lo mejor hasta de ansiedad, de temor, muchas personas viendo que la vida se acaba en un momento, en unos cuantos días, en unas cuantas horas. Y yo creo que sería bueno comenzar a replantear, como dice Eclesiastés capítulo 7 en el verso 10, dice así: no añores viejos tiempos, no es nada sabio. ¿Por qué Dios nos está concediendo esta prueba? Es Dios que es bueno, es Dios sabio, es Dios soberano, es Dios nuestro Señor el que nos ha concedido este momento inédito en nuestras vidas, pero tal vez en la historia desde hace miles de años o muchos años. ¿Y qué hemos aprendido? Tal vez es el momento en el que podemos nosotros reflexionar y ver que Dios nos concedió un tiempo de estar
a solas en nuestras casas, con nuestras familias, para poder darnos cuenta qué tan bien vamos caminando con Él como matrimonio, como familia, qué tanto hemos entendido el propósito que Dios tiene para nosotros. Es un tiempo que Dios nos ha concedido para buscar en Él, como dice Santiago, sabiduría, como lo estamos leyendo en el Salmo 90, como lo dice Eclesiastés, el predicador. Es un tiempo donde Dios nos ha concedido un gimnasio espiritual, podría yo pensar o podría yo decir, donde Dios nos está llevando a conocerlo más profundamente y a poder despojarnos del amor que tenemos tanto a este mundo, tanto a las cosas de esta vida. Como decía Filipenses Hugo, que el apóstol Pablo dice, es que ya entendí, ya aprendí a vivir, que no necesito nada de lo que hay en este mundo para cumplir o para vivir pleno, teniendo una relación completa con Dios. Entonces, podríamos nosotros a lo largo de este tiempo pensar, es que hace un año nos juntábamos, no, es que hace año y medio podíamos ir y podíamos hacer grandes cenas y añorar los tiempos pasados. Dice el predicador, no añores viejos tiempos, no es sabio. Vivir en el pasado, de acuerdo a lo que Dios nos dice, es un error, nos ata a recuerdos, nos ata a cosas que no nos dejan extendernos a lo que Dios quiere llevar, a donde Dios quiere que nosotros pongamos nuestros ojos. Dios está cumpliendo un propósito, Dios está desarrollando su plan y tal vez delante de nuestros ojos estamos viendo el cumplimiento tal vez de las últimas profecías, no lo sabemos, pero si en este momento o en una hora, en un día, el Señor Jesús viniera por su iglesia en el arrebatamiento, ¿cómo nos encontraría? ¿Fríos? ¿Sin amor? ¿Peleados? ¿Todos tristes? ¿Sin esperanza? ¿Conflictuados? Así quisiéramos terminar nuestro tiempo. ¿Ese es el propósito de Dios? ¿Glorificaríamos a Dios con miedo? ¿Glorificaríamos a Dios sin esperanza, sin tener en mente que la vida sigue y que Dios sigue haciendo cosas, manifestándose a través de nuestras vidas y en nuestras vidas y cumpliendo algo que glorifica a Dios? Creo que comprobamos la sabiduría de Dios al decirnos, no añores. Tenemos que vivir en el presente que Dios nos está concediendo, que Dios nos está regalando. Es un regalo de Dios y bueno, no sé si quisieran que pasáramos a lo mejor hablar de algunos ejemplos bíblicos de personas que entendieron este cambio, este proceso de dejar atrás algo y comenzar a caminar mirando hacia el futuro. Bueno, creo que una de las cosas que podemos, quizá uno de los más emblemáticos podría ser Josué, ¿no? Y así comienza el libro de Josué, diciendo, sucedió que a la muerte de Josué, Dios le habló a Josué diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ese es el asunto. Algo ya se murió. Levántate tú pues y cruza este Jordán, porque tú entregarás a este pueblo la tierra que yo les he dado por heredad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que hay momentos en los que, en este caso, Dios le dice, oye, ¿por qué le dice Moisés ha muerto? O sea, ya sabe que se murió, era su señor, era su amigo, era su maestro, la persona más cercana, él sabía, pero creo que eso lo deja no para él, sino para nosotros, ¿no? Está ocurriendo un cambio, están ocurriendo cosas, algo se está muriendo, algo está quedándose atrás, estamos en un momento donde necesitamos un switcheo en nuestro corazón, en nuestra mente. Definitivamente, como dices, pensando un poco en el asunto escatológico, podemos pensar, estamos enfilándonos hacia los últimos tiempos, sí, estamos nosotros viviendo cosas que no se habían vivido durante mucho tiempo, estamos sí mirando cómo en el mundo se está este asunto de la globalización, ya no es algo ajeno, pero ahora más allá de esta globalización en la que nosotros estamos, en la que nos encontramos, existe un control y un dominio y un poder centralizado, y entonces nos damos cuenta que todas aquellas cosas
cosas que pensábamos que bíblicamente estaban muy distantes de nuestros días, de que las pudiéramos ver, las estamos viendo, ¿no? Pero más allá de ese asunto escatológico de pensar o decir Jesús viene en poco tiempo, que creemos que viene en poco tiempo, está el asunto de yo estoy transitando por un momento importante en mi vida. Y si bien es cierto, va a pasar el 31, vamos a llegar al 31 de diciembre y el 1 de enero, y de esa noche a otra, lo único que va a pasar es que probablemente tengamos medio kilo más de peso por el pavo, por lo que cenamos, por lo que comimos y todas esas cuestiones. La realidad es que nada va a cambiar. O poco va a cambiar. Entonces, pero sí necesitamos nosotros aprovechar este momento, que puede ser verdaderamente un impulso espiritual, un impulso emocional y quizá anímico en muchos aspectos, porque ha sido un año difícil, ha sido un año complicado, ha sido un año en el que mucha gente perdió familia, perdió amigos, perdimos gente muy cercana. Entonces creo que ese aspecto de, oye, Moisés ha muerto, algo se fue, algo, tu realidad o la vida como la conocías o como la tenías, se fue, ya no está más, ¿no? Eso en que lo que te apoyabas, lo que te daba felicidad, lo que te daba seguridad, lo que te brindaba de una u otra forma una perspectiva de vida, y además quizá la confianza para hacer o no hacer, porque estaba Moisés, pues ya no está. Ahora, ¿sabes qué? Levántate. Y ese levántate es como un ponte erguido, como un ponte abusado. ¿Por qué? Porque ahora tienes una tarea y viene delante de ti algo que tienes que enfrentar, algo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, creo que ese es un buen ejemplo de cómo Dios a Josué lo confronta con esa realidad, ¿no? Le da una serie de instrucciones y todo esto, pero ese es un cambio, ¿no? Un momento de cambio, un momento de transición que es importante. Creo que también en esta parte, decías que hemos perdido amigos, algunos familiares. Creo que es importantísimo también aquí saber que el Señor consuela a los que tienen un corazón en llanto, tristeza, sí, pero también creo que hay ahí algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta, ¿no? Yo en mi cabeza tengo el ejemplo de David. Cuando muere el hijo que tiene con Betsabé, dice la palabra que ahí, antes de que eso sucediera, David imploraba al Señor, y Señor, no, que no pase esto, y así, y David ahí hacía sus ritos y todo, y pues no sucedió. O sea, ese hijo murió, y dice la Biblia que David limpia sus lágrimas, se baña, se para y seguimos adelante. Cosa que no sucede con Absalón. O sea, con Absalón tiene que llegar, me parece que es Natán, y le dice, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya deja de llorarlo, ya basta. Ya ese duelo ya debió de haber pasado, David, ya levántate, ya no puedes seguir así. Entonces, creo que es importante entender que, como vemos ahí en Filipenses 3:13, ahí Pablo le dice a los filipenses, no, amados hermanos, no lo he logrado. Está hablando ahí, si vemos el verso 12, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Cristo. Creo que esta parte es importantísima porque podemos pensar en muchas cosas. O sea, podemos pensar en, oye, pero es que recuerdas aquellos tiempos, Isaac, antes de la pandemia, cuando nos iba mejor, cuando no habíamos perdido tantas personas, cuando esto, cuando lo otro, y no estoy diciendo que sea malo hacer como esa remembranza, ¿no? Sino como leía Isaac en Eclesiastés 7:10, o sea, no añores viejos tiempos. No es nada sabio hacer eso, o sea, no estés como pensando constantemente con el deseo de querer regresar a ello, ¿no?
O sea, eso no es sabio. Y si nosotros también pensamos en esta parte del desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y muchos que dijeron, ay, ¿sabes qué? Estábamos mejor allá en Egipto. ¿Por qué? Porque ¿te acuerdas cuando comíamos pepinos y esto y lo otro y estábamos mejor de esclavos ahí? O sea, aquí Dios nos tiene a maná y agua. O sea, ¿cómo? Allá estábamos mejor. Y el Señor, ahí vemos también que les dice, ¿quieres carne? Órale. Y les mandan, ¿no? Todo eso. O sea, y ellos ¿qué estaban haciendo? Estaban añorando, estaban deseando y literalmente ellos decían, ¿no? Que nos hubiéramos quedado allá, ¿para qué nos trae aquí? O sea, estábamos mejor allá. Entonces, hay que tener cuidado porque el estar pensando en algo que te digo, no es malo, hacer una remembranza de ello no es malo, pero pensar con el deseo de, ¿sabes qué? Estaba mejor ahí, estaba mejor esto, estaba mejor lo otro, nos hace perder el enfoque de que tenemos un Dios que orquesta todo para poder formar la imagen de Cristo en nosotros, para poder traernos un bien que a lo mejor no es el bien que yo estoy pensando, pero es el bien que quiere moldear Él en mi vida. Jesús en Lucas 9:62 dice, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Si nosotros vemos en esta parte, creo que el Señor nos llama a así hacer una remembranza, un análisis de qué sucedió en el pasado, pero con la mira hacia el futuro. O sea, ¿qué sucedió aquí? Que tal vez yo no fui como Pablo, ¿no? O sea, no aprendí esto, no me dejé enseñar esto. Ahora, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante para poder aprender, para poder dejarme guiar, para poder confiar en el Señor? No para voltear atrás y decir, es que yo desearía, es que yo añoro que esto y eran mejores los tiempos. No, o sea, Señor, tú me tienes aquí, me tienes con un propósito. Esas cosas sucedieron, sí, están en mi corazón, sí, pero de aquí en adelante, ¿tú qué quieres buscar que yo haga en mi vida? O sea, ese guión que tú has escrito, Señor, ¿qué es lo que sigue? No buscar quedarnos atrás, porque creo que igual buscar quedarnos atrás o añorar esos tiempos pasados, creo que se podría traducir en una rebeldía a lo que el Señor está buscando a llevarnos, ¿no? Porque estamos en este sentido que nuestro Dios orquesta todo para poder llevarnos hacia el lugar a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Creo que eso es muy importante, que nosotros lo vayamos procesando en este tiempo, en estos días sobre todo, ¿no? Bien dice el texto, ¿por qué no es sabio pensar acerca de los tiempos pasados como mejores que estos? Y dice, nunca encontrarás sabiduría ahí. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque los tiempos pasados ya no son los que estamos viviendo, ¿no? Dice el mismo Eclesiastés, es mejor un perro vivo que un león muerto. ¿Por qué? Porque un animal que es considerado como carroñero o inmundo va a ser mejor que un animal que puede representar realeza, grandeza o quizás hasta divinidad, porque está vivo y el otro está muerto. Y si hay vida, pues hay esperanza. Y eso es algo que nosotros debemos de considerar. Bien, citaste, Hugo, el caso del pueblo de Israel, ¿no? O sea, ¿estás extrañando de verdad? ¿De verdad estás extrañando el Egipto? Los puerros, las cebollas y todo lo que comías de a gratis, y también extrañas los latigazos, y también extrañas las jornadas dobles de trabajo, y extrañas el ser maltratado, y extrañas vivir en la miseria, y extrañas eso. ¿Eso es lo que extrañas? A veces nuestra rebeldía o la rebeldía que tenemos respecto a lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿sí? Nos hace perder de vista completamente cuál era la condición en la que nos encontrábamos antes de conocerlo a Él, ¿no? Y esa es una de las cosas que definitivamente nosotros necesitamos dejar a un lado. Yo, por ejemplo, miro en varios personajes cómo Dios los tuvo que llevar a dejar atrás ciertas cosas precisamente para comenzar una nueva etapa y tener un pensamiento y un sentimiento diferente, ¿no? Ya mencionamos a Josué, y podemos mencionar al pueblo de Israel, y quizá también podríamos pensar en Saúl.
Saúl, miramos al rey Saúl un poco timorato, un poco dependiente, dejándose guiar por su criado, y dice, el señor, el amo, el hijo del señor de la casa, preguntándole al criado, oye, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y el criado guiándolo, diciéndole como que alguien... Y entonces ya después de todo este momento, dice la Biblia que llegan con Samuel, Dios le habla a Samuel y le dice a Samuel, Samuel, ¿sabes qué? Mañana a esta hora te voy a mandar a un hijo de Benjamín, el cual yo he elegido para que sea rey. ¿Por qué? Porque he escuchado el clamor del pueblo y entonces este es el que voy a usar yo para salvar a Israel de los filisteos. Fue lo que le dijo Dios en pocas palabras a Samuel. Al día siguiente llegó Benjamín, el hijo de Benjamín, que era Saúl, y entonces... se presentó delante de él, ¿por qué? Ya le contaron toda la historia. Mi padre, que es Cis, de la tribu de Benjamín, nos ha mandado porque se nos perdieron unas burras, sabemos que eres vidente, y entonces cambia la historia. O sea, Saúl con otra idea, voy a buscar unas burras. ¿A quién? Mandaron al hijo del patrón a buscar a las burras. ¿Y por qué lo mandaron a buscar a las burras? No creo que haya sido el más hábil. Quizá era el más alto, quizá era el más guapo, quizá era el que tenía mejor porte, pero no creo que lo hayan mandado a buscar a las burras porque se necesitaba alguien muy valioso, muy valiente, muy capaz para ir a buscar a las burras, ¿no? Sin embargo, en ese camino y en ese andar en el cual Saúl está, detrás de todo eso se va gestando un plan divino que está verdaderamente proyectando su vida a algo nuevo, algo diferente, algo que no se imagina. Pasar del menosprecio al lugar más elevado, pasar del hacer tareas y labores que quizá podríamos pensar son para gente que su trabajo es servicio, es quizá un nivel un poco más bajo, sin menospreciar ni nada por el estilo, pero no, detrás de todo eso se está gestando. Mencionamos, por ejemplo, podemos mencionar también el caso de Nehemías. El caso de Nehemías cuando fue enviado, cuando estaba ahí, dice la Biblia que llegó de noche, pidió un caballo para ir a inspeccionar toda la obra que se había de realizar. Todos estaban durmiendo, ¿sí? Nadie estaba pensando, mañana van a cambiar las cosas porque ha llegado alguien nuevo, porque ha llegado alguien con un nuevo pensamiento, con una nueva idea, con un llamado, con un propósito de parte de Dios que nos va a guiar, que nos va a enseñar, que nos va a impulsar para salir adelante. Nadie pensaba eso. En la oscuridad se estaba gestando algo. Saúl no pensaba, algo se estaba gestando ahí. ¿Sí? Herodes no sabía nada, pero se estaba gestando en Belén de Judea algo hermoso. El mundo estaba ciego ante todo eso. Es decir, Dios a veces trabaja en medio de esa oscuridad y en medio de esas cosas que no se ven, pero que están ahí. Y nosotros definitivamente no podemos, simple y sencillamente porque no vemos en este momento las cosas con claridad, pensar que no va a pasar nada, que las cosas van a seguir igual, que Dios no se ha olvidado de nosotros, que quizá todo lo que hemos vivido, sufrido durante este año, las pérdidas, no solamente quizá de familia, sino económicas, de trabajo u otras cosas, es la realidad de Dios para nosotros. No, yo no lo creo. Yo creo que Dios siempre es alguien que está planeando y está buscando la manera y la forma de bendecirnos, de favorecernos, de llevarnos hacia adelante. Y regreso al caso de Saúl. ¿Por qué? Porque hay un detalle que quizá no parece tan relevante, pero conociendo un poco la historia de Israel y todo esto, tiene que ver con algo muy emblemático. Después de que ya derrama Samuel la redoma de aceite sobre su cabeza, lo unge como rey, le da una serie de instrucciones y le dice, de aquí a 2 días después de esto te vas a encontrar a 2 hombres y vas a ir a la encina y vas a hacer esto y vas a dejar atrás el sepulcro de Raquel y después te vas a encontrar con una compañía de profetas. Algunos te van a dar vino y te van a dar panes y esto, el otro, aquello. Después de todo esto, que seas mudado en otro hombre, dice, haz lo que te venga en mano. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo. Y uno de los aspectos que a mí me llamó mucho la atención es ese aspecto de el sepulcro de Raquel. Si bien es cierto, es un lugar histórico, es un lugar geográfico. Yo creo que en la Biblia no hay nada que está puesto al azar, ¿no? Esta tumba de Raquel, situada ahí en la región de los Efrateos, que fue precisamente donde fue sepultada Raquel, y hay toda una historia alrededor de la tumba, ¿no? Cómo la compraron, quién la eligió y todo este asunto, pero
leemos nosotros ahí en el pasaje de Jeremías 31, anunciando el cautiverio, anunciando cómo los hijos de Israel se iban a ir cautivos, y dice ahí en el capítulo 31, voz que fue oída en Ramá, ¿sí? Raquel, que no quiso ser consolada por la pérdida de sus hijos. No, estoy parafraseando, no lo estoy leyendo literalmente, ¿sí? Eso es la idea. Y algo que nosotros definitivamente no podemos dejar de mirar es que tenemos que cerrar en nuestra vida un ciclo, esta etapa, este año, todo lo que aprendimos, evaluarlo, asimilarlo, tomar esas lecciones que nos van a servir para tener esa sabiduría de enfrentar lo que sigue. Pero hay cosas que definitivamente necesitamos cerrar también en nuestro corazón, ¿no? Y son quizá algunas de ellas esas pérdidas, ¿no? Este pasaje, si bien es cierto, tiene una doble implicación profética, que es el dolor del pueblo o de la nación como tal por los deportados, por los que se irán. La profecía dice, no temas. ¿Por qué? Porque ellos volverán, porque ellos regresarán. Y en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo se cita nuevamente esto cuando los niños son matados por Herodes, son mandados a asesinar después de la visita de los magos. Entonces tenemos un pasaje con un doble cumplimiento profético. Pero ¿qué es esto? ¿Por qué le dice Dios a Raquel que deje de llorar? ¿Tienes ahí el texto, Hugo? Sí, dice el verso 15 en NTV, esto dice el Señor, en Ramá se oye una voz, profunda angustia y llanto amargo, Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque sus hijos se han ido. 16, pero ahora esto dice el Señor, no llores más porque te recompensaré, tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. 17, hay esperanza para tu futuro, dice el Señor, tus hijos volverán a su propia tierra. Esa es la idea. Y entonces, aquí, cuando nosotros leemos esto, escuchamos esto, todos quizá en esta temporada perdimos a alguien, ¿no? Quizá algunos muy cercanos, otros no tanto, pero yo creo que por lo menos entre nosotros sí tenemos gente dentro de la iglesia que partió con el Señor, que se adelantó, familia que partió con el Señor a raíz de esto que ha sucedido, ¿no? Y definitivamente ninguno de nosotros comenzamos este año pensando, vamos a tener muchos muertitos, vamos a ver mucha gente que se nos va a adelantar, vamos a perder familia, vamos a perder amigos, vamos a perder gente con la que reímos en algún momento, gente que hoy ha dejado un hueco en nuestro corazón, que hoy ha dejado un hueco en nuestra vida. Pero hay algo que definitivamente necesitamos también entregarle a Dios, y es ese dolor, esa tristeza, esa pérdida que tuvimos por esta circunstancia. El pasaje dice que Raquel no quería ser consolada porque era demasiado el dolor que tenían por la pérdida. Sin embargo, Dios dice, ¿qué pasó? Dice, debes de tener esperanza. Debe haber esperanza, esos hijos volverán. Esto pensando en el cautiverio. Nosotros definitivamente en el Señor debemos de tener la esperanza. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y dice, ustedes no sufran como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener la certeza de la vida eterna, la confianza y la esperanza, no solamente de que veremos a Jesús, sino nos reencontraremos con todos aquellos que se nos adelantaron y que estaban en el Señor, ¿sí? Esto es maravilloso y esto es bueno. Y hay algo que nosotros en este aspecto necesitamos entender, necesitamos asimilar, y es el hecho de que definitivamente algunos partieron, ¿no? Dice Isaías capítulo 57, quiero leer este pasaje ahí en la NTV, Isaías 57, 1. La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios les está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Ok, fíjense, dice ahí,
Dice, la gente buena se muere. Uno pensaría que no, que los buenos no tendrían que morirse, ¿no? Sino tenían que seguir viviendo. Y la mayoría de nosotros, nuestra familia, por más que puedan ser pecadores y todo, pensamos que son buenos, sí, tiene sus errores, pero es bueno. Y dice, estos mueren, quizá desde nuestra perspectiva, antes de que les llegue su hora. Y cuando uno pregunta por qué, pues parece que a nadie le importa, ¿no? Y tampoco se preguntan, pero me llama la atención lo que sigue. Dice, parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. O sea, la decisión de Dios de que alguien se adelante en este camino que pertenece a su pueblo, que pertenece a sus hijos, es para protección de él, de ella, ¿sí? Y está pensando en ellos. Definitivamente dice la Biblia que ante los ojos del Señor la muerte de sus santos es como un aroma grato. ¿Sí? Nosotros definitivamente quedándonos en la tierra con la ausencia de nuestro ser querido, de nuestro familiar, de nuestro amigo, pensamos que no era lo más correcto, que no era lo justo, que no era correcto. ¿Por qué? Porque nos queda un hueco, que nos queda un vacío. Y si nosotros nos ponemos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, y Dios dijo, es mejor que me lo lleve a casa, no porque no lo ame, sino porque lo amo y lo voy a guardar de lo que viene. Y entonces, definitivamente, el elemento egoísta de nuestra naturaleza se ve involucrado. ¿Por qué? ¿Estamos pensando nosotros en el bien de la persona que partió con el Señor? Tal vez sí nos duele que haya sufrido o que haya enfrentado una enfermedad y que haya enfrentado esa situación crítica, pero Él en este momento no está sufriendo. Él en este momento no está sufriendo de ninguna manera. Él o ella está en la presencia de Dios, simple y sencillamente disfrutando de la maravillosa, gloriosa presencia del Señor. Y nosotros pensamos, Él estaría mejor aquí en medio de lo que está pasando, en medio de los conflictos, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, de las carencias económicas, de esto, de aquello. Estaría mejor aquí. Creo que no podemos nosotros, cuando digamos esto, hablar con sabiduría. Simple y sencillamente hablamos desde un corazón egoísta por naturaleza, que piensa en sí mismo, pero que no piensa en las otras personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Está el ejemplo de David, ¿no? Cuando el niño, y David dijo, mientras el niño vivía, ayuné, oré, pedí, rogué, hice todo lo que podía. El niño se fue. Él no vendrá más a nosotros, mas nosotros vamos a Él. Y se acabó el llanto, trató de componer su posición, se lavó, se bañó y siguió adelante. Esa es la idea. El tiempo que Dios permitió que tuviéramos a estas personas con nosotros terminó. Y por más triste y doloroso que pueda ser esto para nuestro corazón, humanamente hablando, tenemos nosotros que aceptar la sabiduría y la gracia de Dios para con esta persona que partió y que fue llevada a la presencia de Dios, y tenemos que cobrar el ánimo para seguir adelante, cerrar ese capítulo en nuestra vida y recordar y honrar la memoria de estas personas. ¿Cómo? Haciendo lo correcto. David, antes de morir, mandó llamar a su hijo Salomón y le dijo, yo ya voy a seguir el camino que todos siguen en este mundo. Te encargo ahora que hagas esto. Y le hizo sus encargos y le dijo, y procura presentarte delante de Dios y andar delante de Dios en obediencia y como debe de ser, para que te vaya bien, porque Dios prometió que si esto sucede, mi casa y el trono estará firme. Le dijo David a Salomón. Eso es la idea. Él ya se iba y él quería que quien se quedaba tuviera el corazón y la entereza y se portara, literalmente dice, varonilmente, ¿sí? Que se ciñera bien los lomos, que se ciñera bien y que enfrentara lo que viene. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Los muertos no vienen a nosotros vamos a ellos. Sin embargo, necesitamos entender que el tiempo que Dios nos permite todavía estar aquí en esta tierra, tenemos un propósito, tenemos que cerrar eso también en nuestro corazón. Y vuelvo al pasaje de Samuel 10, primer libro de Samuel 10, cuando Samuel le dice a Saúl, dejarás atrás el sepulcro de Raquel, ¿sí? Deja atrás esa tristeza, eso en tu vida. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que dejar atrás para extendernos a lo que tenemos delante. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿sí? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la Biblia, despojándonos de todo peso
y del pecado que nos asedia. Entonces nosotros necesitamos ahora, en este momento, hacer un cierre en nuestro corazón, en nuestra mente, hacer un balance y tratar de extendernos hacia lo nuevo que tiene Dios para nosotros. Pero cerremos esto en nuestra vida. Estamos en un tiempo de renovación. Estamos en un tiempo de esperanza. Es el momento de, como estamos leyendo, Dios nos está hablando. Es un tiempo de dejar atrás el pasado, situarnos en el presente que Dios está obrando en nuestras vidas y extendernos hacia lo que viene, extendernos hacia lo que está en el futuro. ¿Quién está en el futuro? ¿Quién conoce el futuro? ¿Quién nos puede guiar en el futuro? Es Dios. Y Dios nos dejó su palabra para que podamos nosotros caminar firmes en esa esperanza, firmes en esa fe, sabiendo que Cristo ya triunfó. Y dice Romanos 8:37 que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que el tiempo pasado ha quedado allá. Ahora Dios lo que quiere es que podamos buscar su presencia, buscar su propósito y darle la gloria. Para esto nos creó. Todos fuimos creados por medio de Él y para Él. Tengamos esperanza, hermanos. Busquemos glorificar a Dios en cualquier asunto, en cualquier situación. La mejor forma de vivir, la forma de vencer, lo que Dios nos enseña es dándole la gloria, adorándolo a Él, confiando en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, pues vamos a orar. Hugo, ¿nos despides? Sí. Señor, te damos muchas gracias porque hoy tú has hablado a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos una esperanza. En ti está la esperanza, Señor. Nosotros sin ti, Padre, en este mundo, tu palabra dice que antes de que tú nos hicieses conscientes, Padre, de quién eres tú, nos atrajeses a ti, nos hicieras nacer de nuevo, nosotros vivíamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero gracias sean dadas a ti, que en Cristo Jesús tenemos esperanza, que nuestra vida, Señor, es una vida que debe de ir con un propósito, volteando, confiando en que a pesar de que nosotros podamos pensar en el pasado, debemos de tener puesta nuestra mirada en el futuro, Señor, confiando en Cristo, poniendo nuestros ojos en Él, pensando en que tú, Señor, vas a glorificarte en cualquiera que sea nuestra situación, que tú nos vas a enseñar a vivir en ella, que tú, Señor, eres nuestro consuelo, que en ti hay esperanza y que nosotros debemos de poner toda nuestra confianza en ti, Señor. Anhelar ese día en que nosotros nos vamos a presentar delante de ti. Sí, Señor, vamos a poder ver tal vez a esas personas que partieron primero que nosotros, pero nuestro anhelo más especial, nuestro anhelo más grande es poder ver tu rostro, poderte ver a ti, Señor, poder alabarte, poder cantarte, Señor, poder derramarnos ante ti en alabanza, Señor, sabiendo que ese fue el tiempo, Señor, y ese fue el propósito para que tú pudieses atraernos a ti, Señor, darte la gloria, todos reunidos ahí delante de ti, Señor. Te pedimos también por esos hermanos que tienen un corazón, Señor, desconsolado, Padre, que puedan voltar a verte a ti, que tú eres el Padre de toda consolación, que tú alzas nuestra cabeza y limpias nuestras lágrimas, Señor, que tú eres el único que puede dar consuelo y propósito a nuestra vida, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de año. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México.
Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.